está con nosotros el doctor Pablo Quintanilla, que es filósofo y profesor principal de filosofía en la Universidad Católica del Perú. Es compilador, juntamente con Patricia Ruiz Bravo y Pepe Patrón, del libro titulado Desarrollo Humano y Libertades, una aproximación interdisciplinaria. Me complace sinceramente tener a tan distinguido invitado y vamos a iniciar el diálogo. Aquí en la página 190 usted dice lo siguiente: ninguna sociedad moderna considera que la libertad personal debe ser absoluta, incluso si no involucra a otras personas. Por ejemplo, uno no es libre de hacerse daño a sí mismo o de venderse como esclavo. Bien, vea usted, yo hace muchos años leí el libro de Karl Menninger titulado Man Against Himself, el hombre contra sí mismo. Es una excelente traducción, recuerdo muy bien, de Felipe Jiménez de Azúa, el hermano del célebre penalista, ¿no? Y que publicó Loza en 1952. Bueno, el autor dice que la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Que yo sepa, la tesis de Menninger no ha sido contradicha ni su demostración ha sido tampoco refutada, ¿no? La autodestrucción que hay en nuestra especie a mí me parece un hecho patente y cierto, ¿no? Es decir, tan patente y tan cierto como la estupidez humana, ¿no? Ahora, antiguamente, en otras civilizaciones y culturas, el hecho de que los seres humanos se destruyan a sí propios, no solamente no estaba prohibido, sino que era algo perfectamente admisible, ¿no? Voy a decir un solo ejemplo, hay varios, ¿no? Al respecto. En los viajes de Marco Polo, es noticia, cuando estuvo en la India, de una costumbre tradicional, ancestral en la India, en cuya virtud el que quería matarse en honor a tal ídolo o por amor a tal divinidad, iba donde el rey para solicitarle permiso de autorización. Y entonces le decía: ¿por qué te quieres matar? Por tal cosa, como un sacrificio a mi Dios. Ah, muy bien, estás autorizado a hacerlo. Y yo salía y había todo, pues, ¿no? Una ceremonia, lo paseaban por el pueblo, anunciando: este valiente se va a matar, ah, qué bien, a ver. Bueno, y luego le alcanzaban unos cuchillos y el tipo comenzaba a cortarse hasta que se mataba. La familia quemaba el cadáver con gran algarabía y con la complacencia de todos, ¿no? Este testimonio de Marco Polo está refrendado por quienes le precedieron, porque los precursores de Marco Polo del siglo XIII, XIV, ¿no? Los precursores del siglo VIII, ¿no? También hablan de la costumbre acá, por si acaso, y son los viajes para el público televidente. Y Sersman publicó un libro bien interesante que se llama Los precursores de Marco Polo, que yo he traído también por si acaso el público se interesa. Es este libro. Si ustedes se molestan en revisar este libro y por supuesto en leer, supongo que habrán leído Los viajes de Marco Polo y Milione, ahí está la costumbre. No voy a describir así ya con menor porque es muy extenso. Entonces yo lo que le iba a decir es esto, ¿no? Una cultura que por otro concepto es pues tan espiritualista, ¿no? Y tan selecta como la cultura de la India. Sin embargo, regía una costumbre que para el sentido de nuestra época nos puede parecer bárbara, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, comienzo agradeciéndole esta amable invitación, pero yo lo que diría es esto: el planteamiento es a nivel de teoría política contemporánea, ¿no?
De hecho, lo que el texto que usted ha citado dice es ninguna sociedad moderna permitiría la autoflagelación, digamos, o que uno se venda como esclavo. Yo creo que el punto central acá es este. A nivel individual, la mayor parte de filósofos están de acuerdo en que el objetivo que uno busca en la vida es la felicidad, independientemente de lo que se entienda por felicidad. Pero a nivel colectivo, eso no está tan claro. A nivel colectivo, hay algunos filósofos que dirían que el objetivo último es el bienestar social, el bienestar de la mayoría, la felicidad de la mayor parte de gente, por ejemplo, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, los utilitaristas, mientras que otros autores dirían que es la libertad. Entonces, en ese texto que usted ha citado, yo lo que estaba haciendo es confrontando esas dos posiciones. Y estaba tomando posición también, porque hay algunos autores que dirían, si tenemos que elegir entre libertad y bien común, preferimos el bien común. Es decir, el bien común restringe algo de la libertad en beneficio del bien común. Pero otros autores dirían... ¿Me permite una observación? Por ejemplo, en uso de esa libertad, le voy a mencionar algo que recuerdo a este propósito. En una discusión que se celebró entre Bertrand Russell y el padre Copleston, no sé si usted recuerda. Por supuesto, famoso. Claro, que está en el libro Why I Am Not a Christian. Así es. ¿No? Bien. Russell le dice a Copleston, y Copleston le dice, le creo, que en el Japón, el éxito de una novela se demuestra por la cantidad de suicidios que la lectura de esa novela ha ocasionado. Entonces, cuantos más suicidios, entonces la novela es tanto más exitosa, ¿no? Bien, y entonces pues en el Japón actual, ¿no? O sea, no es tampoco tan lejano. Aceptado. Pero yo separaría dos cosas. Y ahí tiene la libertad de suicidarse, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero separaría dos cosas. Separaría una descripción de lo que ocurre en algunas sociedades, sobre todo sociedades tradicionales, porque no creo que eso ocurra en el Japón de hoy. Y en segundo lugar, separaría de lo que ocurre en la teoría política. Es decir, lo que los filósofos, Rawls, Nozick, en fin, los diversos... Pero lo mismo cuando usted dice que seguramente ocurrió antes y no creo que ocurra hoy, la lectura que podría hacer yo es porque lo que ocurría antes le parece mal a usted. No. Entonces, ¿cuál es la lectura? La lectura es que desde el punto de vista de nuestros debates filosóficos actuales, amparados no solo en las discusiones de los filósofos actuales, y no solo filósofos, sino otros académicos, sino también de las legislaciones actuales, hay cosas que ya no se permiten. Si eso está bien o mal, es otro debate, ¿no? Pero yo no creo que haya ninguna constitución en el mundo en la que la autoesclavitud esté permitida. Por ejemplo, si yo decidiera irle a tocar el timbre a Penélope Cruz y decirle, me ofrezco como esclavo, señora Penélope Cruz, estoy violando la ley, no puedo hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que eso muestra? Lo que eso muestra es que la Constitución no me permite a mí atentar contra mí mismo, a pesar que eso sería un acto de legítima libertad. Pero la Constitución no me lo permite. La Constitución no me permite venderme libremente como esclavo. La Constitución no me permite cortarme un brazo si es que quiero hacerlo y si es que no hay ninguna razón médica para hacerlo, ¿no? Ahora, una segunda pregunta aquí, que es la que usted ha formulado. Presidente, ¿no? Porque en el Islam le cortan la mano a los y no solo la mano. Claro. Pero, primero, si es verdad, me estoy moviendo en las discusiones filosóficas occidentales, pero además estoy asumiendo algo que en el artículo sostengo, que es un etnocentrismo débil, a diferencia de un etnocentrismo inaceptable y fuerte, ¿no? Un etnocentrismo débil es lo siguiente, ¿no? Toda sociedad cree y no podría creer que sus creencias son verdaderas y que sus valores son correctos. Y toda sociedad evalúa, juzga, cuestiona y reconoce a las otras sociedades a la luz de las propias. Eso no está mal, eso es normal. No hay ninguna sociedad que actúe de una manera diferente. El etnocentrismo robusto, radical, inaceptable, sería el de aquellas sociedades que creen que son axiológica o moralmente privilegiadas por sobre cualquier otra sociedad. Eso me parece inaceptable. Pero el primer etnocentrismo me parece totalmente válido y totalmente inevitable. Pero ¿por qué llamarlo etnocentrismo? Entonces, en esos términos, justamente el etnocentrismo, tal como lo venimos entendiendo, siempre implica un elemento de absoluta intolerancia. O sea, yo
soy el poseedor de la verdad, o yo soy el depositario exclusivo de ella, y por lo tanto los otros no tienen razón, algo así. Pero estoy introduciendo un elemento ya de intolerancia, ¿no? Si no es intolerante, ¿para qué? Eso de centrismo quiere decir que está en el centro yo, ¿no? Por el pueblo elegido. ¿No? Bueno, yo diría que lo que usted dice vale para el etnocentrismo fuerte, el etnocentrismo intolerante, el etnocentrismo dogmático, pero no para el primero, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que toda sociedad, como todo individuo, cree y no podría no creer que sus creencias son verdaderas. Usted y yo creemos que nuestras creencias son verdaderas. Sería contradictorio que yo venga a esta amable invitación y le diga, mire, doctor De Negri, lo que yo creo es esto y esto y esto y esto, pero ¿sabe qué? Son falsas. Eso no puede ocurrir. Sería una contradicción lógica. De igual manera sería contradictorio que yo venga y le diga, mire, mis valores son estos y estos y estos y estos, pero ¿sabe qué? En realidad son incorrectos, ¿no? Lo que marca la diferencia entre el etnocentrismo débil, inevitable y necesario, y el etnocentrismo indeseable, es el concepto de infalibilismo. Es decir, la idea de que si bien estas son mis creencias y estos son mis valores, podrían estar equivocados si es que mi contacto con el otro me evidenciara su error. La diferencia es que en el caso del etnocentrismo robusto o fundamentalista, de las sociedades fundamentalistas, por ejemplo, no hay enseñamiento. Es decir, ellos creen que sus creencias son verdaderas y sus valores son correctos y que no podrían ser falsas ni incorrectos y que ninguna evidencia posible las haría falsas. O sea, son verdades fundamentalmente verdaderas, o son valores fundamentalmente verdaderas frente a las cuales no habría argumento o evidencia posible. ¿Usted cree que ahora la Iglesia Católica sigue sosteniendo que extra eclesia nulla salus? Porque lo ha sostenido mucho tiempo y ya no lo proclama, pero ¿usted qué opina? Bueno, yo lo que creo es que la Iglesia tiene muchos, digamos así, muchos aspectos. Creo que hay grupos de... No, pero menciono esto, ¿sabe por qué? Sí. Porque lo leí, leí el desarrollo en torno a esta proclamación triunfalista en un ensayo de Jaspers. Sí. Y Jaspers critica esto porque dice que es una pretensión nefasta, la pretensión de exclusividad. Y esa es una pretensión de exclusividad. Claro, yo soy tenedor o teniente de la verdad y soy el exclusivo teniente de ella. Sí. Eso no se puede admitir, claro. ¿No? Bueno, por eso le preguntaba. Bueno, yo, como le decía, lo que creo es que dentro de la Iglesia Católica hay grupos que aún asumen eso, hay grupos que no asumen eso, incluso sacerdotes, ¿no? Y yo sin duda me acercaría al segundo grupo. Es decir, no creo que haya nadie que sea poseedor de la verdad, y menos aún de una verdad humana, porque sería un error considerar que nosotros como seres humanos conocemos la verdad de Dios de manera directa. Es decir, un católico puede creer que Dios se ha expresado su palabra, pero esa palabra tiene que ser interpretada. Esa palabra es nuestra libre interpretación, ¿no? Entonces, bueno, directamente mi respuesta sería, incluso en ese terreno cabe la posibilidad del diálogo, de la divergencia y de la interpretación. Excepto, claro, en temas puntuales sobre los cuales no cabría divergencia, ¿no? Que son temas esenciales para el catolicismo, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí la primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Quintanilla. El invitado me ha pedido un par de minutos para hacer una aclaración respecto al contenido de esta obra, de la cual él es uno de los compiladores. Así, muchas gracias. Bueno, mire, la historia de este libro es la siguiente, lo menciono porque yo creo que puede ser muy interesante. Desde hace ya varios años en la Universidad Católica nos venimos reuniendo un grupo de profesores de muy distintas disciplinas, convocados por Javier Higuíñez y Efraín González Violarte, para discutir un tema sobre el que todo el mundo habla, pero que nadie tiene claridad, que es la noción de desarrollo. Todos los países quieren ser desarrollados, y todos los políticos quieren desarrollar el Perú, y todo el mundo quiere desarrollarse, pero no está claro qué puede significar eso, ¿no? Entonces, después de estos años en que nos venimos reuniendo, hemos realizado un coloquio el año pasado, un coloquio nacional, del cual este libro es el producto, un gran coloquio internacional este año sobre participación, pobreza y poder. Hemos creado un diploma de posgrado y tenemos una serie de proyectos acerca del futuro, ¿no? Pero yo diría, el tema central del libro y el tema central que nos ha venido reuniendo es este.
durante muchos años la economía tenía un concepto monodimensional de progreso o de desarrollo. Se decía que una sociedad está desarrollada si es una sociedad que tiene un PBI más alto o que tiene un ingreso per cápita más alto que otros países, incluso se hacía rankings de desarrollo y los países más ricos estaban arriba, los países más pobres estaban arriba, pero esto obviamente tiene muchas limitaciones, ¿no? Una primera limitación es que la riqueza no es un fin, sino es un medio. Entonces la gran pregunta que tendríamos que plantearnos es, bueno, ¿cuál es el fin al cual las sociedades aspiran? Hace un momento conversamos sobre eso y nos preguntamos si el fin era el bienestar, o era la libertad, o era alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, nosotros comenzamos trabajando la obra de Amartya Sen, que lo que hace es reformular el concepto de desarrollo para no verlo en términos monodimensionales, sino multidimensionales. Entonces, desarrollo no es solo riqueza, no es solo PBI. Hay muchas maneras distintas en que un país puede desarrollarse, una sociedad puede desarrollarse, y que pueden ser incluso incompatibles entre sí. Por ejemplo, un país puede estar muy desarrollado económicamente, mas no institucionalmente, o políticamente, o culturalmente, ¿no? Entonces, eso hace que el desarrollo se vea de una manera diferente. Lo que hemos venido discutiendo a partir de la obra de Amartya Sen es cómo el desarrollo debería verse sobre todo en términos de ampliación de libertades. Es decir, una sociedad está más desarrollada que otras cuando es una sociedad donde sus miembros tienen la capacidad de realizar sus libertades de una manera apropiada. ¿Y qué cosa significa realizar sus libertades? Significa vivir el tipo de vida que uno tiene razones para valorar. Este es el modelo de las capacidades de Amartya Sen, ¿no? Y hay un punto más que me gustaría mencionar. Una observación. Sí. Ve usted, en la China antigua no había libertad en este sentido que usted acaba de mencionar. Sí. Y sin embargo, el arte chino verdaderamente valioso corresponde a todas esas dinastías que nunca brindaron libertad al pueblo chino. De modo que no hay una correspondencia entre el hecho de haber libertades entre los integrantes de una nación o de una cultura, ¿no? Y lo que produzcan, ¿no? Claro, lo cual probaría lo que yo venía diciendo, que una sociedad puede ser desarrollada en un aspecto, por ejemplo artístico, pero no en otro aspecto. Claro. ¿No? Eso, una primera cosa. Y lo segundo es que quiero insistir en que estamos hablando de desarrollo en el sentido académico contemporáneo. Es el sentido en que hay una suerte de sentido común contemporáneo entre los intelectuales, los filósofos, los economistas, que es la base de la pregunta sobre cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que uno podría decir es que un país está más desarrollado en la medida en que hay más posibilidades de actualización o de realización de las libertades de los individuos. Pero hay un punto importante ahí. Obviamente la pregunta que uno se formulará es, bueno, ¿y qué cosa es libertad? Una respuesta bastante simplona sería decir, bueno, uno es libre cuando puede elegir entre distintas opciones. Pero es una respuesta simple y probablemente falsa, porque con frecuencia uno cree que elige libremente, pero en realidad está siendo manipulado. O en realidad está siendo objeto de ideología, ¿no? Entonces, creo que sería más apropiado decir que la libertad es la capacidad de elegir libremente, pero donde además uno tiene la posibilidad de conocer los condicionamientos que están de alguna manera afectando, gobernando su comportamiento, ¿no? Entonces yo vería una suerte de ecuación que sería desarrollo, libertad, autoconocimiento. El mayor desarrollo implica mayor libertad, y la mayor libertad implica mayor conocimiento. Le voy a poner un ejemplo concreto. Una persona en el Perú puede tener la libertad de comprarse una casa de $350,000. Tiene la libertad negativa de hacerlo en el sentido que no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero si esa persona es pobre, no va a poder comprarse una casa de $350,000. Entonces no es libre de hacerlo, ¿no? El problema, por tanto, con el subdesarrollo, el problema central con la pobreza es que la gente pobre no es libre. Es una ausencia de libertad, es una carencia de libertad, es la carencia de poder realizar el tipo de vida que esa persona quiere realizar. Entonces, el modelo en el que nosotros venimos trabajando, que es el modelo abordado en este libro fundamentalmente, es ese, el modelo de las capacidades, donde el progreso debe verse no en términos únicamente de desarrollo económico, sino en términos de realización de posibilidades, de realización de capacidades. Bien, Pepe Patrón, en la página 38 de este libro,
dice que todos los seres humanos, pobres y ricos, mujeres y hombres, habitantes de la ciudad o del campo, entre muchas posibles diferencias y desigualdades, son fundamentalmente iguales en valor. Y ello significa dar un paso radical que nos aleja de un relativismo cultural normativo, de acuerdo al cual el estándar último de lo que es correcto para el individuo o grupo debe derivar de las tradiciones internas de dicho grupo. Bueno, no bien leí esto, no recordé el vals de Felipe Pinlo, el plebeyo, ¿no? El compositor se queja ante Dios y le dice: Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? ¿No? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, ¿no? Estimado Señor, si todos fuéramos de igual valor, ¿cuál sería entonces la diferencia entre la Madre Teresa y Abimael Guzmán? Ok. Pues mire, en realidad todos somos diferentes, no somos iguales, es un mito suponer que somos iguales, pero hay un sentido en que deberíamos serlo: igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Es obvio que hay algunas personas más inteligentes que otras, es obvio que hay personas más capaces para algunas cosas que otras, es obvio que hay personas más talentosas para el arte que otras. Pero tal como está fraseado este texto de Pepe Patrón, aquí el asunto es, ¿no?, de que somos de igual valor, no, claro. No es que somos iguales ante la ley o tenemos los mismos derechos, no, sí. Ahí hay una diferencia, no, acá somos, yeah. Por eso le digo yo, no, si somos, tal como lo formula ella, por eso le pedía una aclaración, ¿no? Sí. Porque así, tal como está formulado, entonces la Madre Teresa de Calcuta tiene el mismo valor que Abimael Guzmán. Bueno, yo diría lo siguiente, en términos de que ambos son seres humanos, tienen los mismos derechos y deberían tener las mismas oportunidades, independientemente de que uno sea el tipo de persona que es y el otro sea el tipo de persona que es. Pero ¿cómo va a ser independiente? Ahora, obviamente tienen valores diferentes, es decir, la Madre Teresa tiene un valor moral que es muy superior a los valores morales de Abimael Guzmán. Y no solo eso, sino el aporte al mundo que ha hecho la Madre Teresa es indescriptiblemente mayor que todo lo contrario que ha hecho. Ahora, yo pongo este caso de la Madre Teresa y de Guzmán solamente porque, bueno, son personajes ¿no?, que todos conocemos, pero acá se está hablando en general, no de tal o cual persona, sí, no, por supuesto. Tenemos, bueno, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en tanto derechos y en tanto oportunidades debió aclararse. Bueno, digamos, el valor tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, eso. Puede ser un asunto de fraseo, puede ser un asunto de redacción, ¿no? Bueno, en todo caso, me va a permitir, me están pidiendo una nueva interrupción, de modo que ya volveremos. ¿Cómo no sé? Estamos dialogando con el doctor Quintanilla. Aquí en la página 66, Gonzalo Gamio cita una declaración de Mario Vargas Llosa que dice así: el multiculturalismo parte de un supuesto falso que hay que rechazar sin equívocos, que todas las culturas, por el simple hecho de existir, son equivalentes y respetables. Bueno, aquí Vargas Llosa se erige en juez, ¿no? Y debemos suponer, pues, fundadamente que el juez Vargas Llosa tiene los elementos de juicio que le permiten distinguir las culturas respetables de las no respetables. Voy a ejemplificar eso, pero antes quisiera que usted me diga, ¿qué opina de esta cita? A mí me ha parecido absolutamente inadmisible. Pues yo creo también que todas las culturas son equivalentes en valor, nuevamente en derechos y en oportunidades, ¿no? Es obvio que hay culturas que han desarrollado aspectos que otras no han desarrollado, es decir, la cultura occidental está en capacidad de mandar una nave espacial a la Luna, mientras que las comunidades amazónicas peruanas no están en condiciones de no, pero acá Vargas Llosa hablan de que algunas son, ¿no?, respetables y otras no. Sí. Le voy a poner un caso. Estoy total desacuerdo. Pero le voy a poner el caso que pone él mismo, sí, ¿no? Aunque no en este texto, ¿no? El caso de Bangladesh, ¿no? Él ha escrito todo un artículo
sobre lo que ocurre en Bangladesh con respecto a las mujeres. Sí. Los hombres, por diferentes razones o sin razones, pueden en Bangladesh echar ácido en la cara de las mujeres y no por eso cometen un delito, a pesar de que ya al haberles echado ácido sulfúrico en la cara las han desfigurado para siempre. Rara vez, dice Vargas Llosa, que noticia de esta práctica, rara vez son penados, y cuando lo son, todo se reduce al pago de una multa de $5. Tampoco serían, por esta sola razón, la cultura de Bangladesh no sería respetable. Tampoco serían respetables las culturas, muchas, incluidas culturas amazónicas, como lo han demostrado Francisco Izquierdo Ríos, Federico Kaufmann y otros investigadores. Tampoco serían respetables las culturas que practican la clitorirectomía. Tampoco serían respetables la resección o ablación clitoral. Es una práctica muy extendida y ha sido reiteradamente denunciada. El señor, acá he traído, el señor Youssef El Masri ha escrito un libro que se llama Drama Sexual de la Mujer Árabe, y él denuncia aquí esto. Acá tengo la versión en francés, ¿no? O sea que esto viene de tiempo remoto, ¿no? Entonces, a mí, te lo confieso, la extirpación del clítoris me parece una salvajada. Supongo que a usted también, pero a las culturas que la practican no les parece ninguna salvajada. Para ellas es una práctica ancestral, de lo más normal, que está bien. Ahora, ¿cómo lo podremos convencer a estos señores de que lo que están haciendo está mal? ¿No? Aquí cito acá también a Pepe Patrón, que dice que las tradiciones contienen también elementos criticables y es importante poder decirlo. Muy bien, digámoslo. Ya denunciemos la clitorirectomía. ¿Y eso qué cosa va a cambiar? ¿No? Ahora, entonces, ¿cómo podremos convencerlos de que están obrando mal? Por la fuerza. Tenemos que convertirnos, le pregunto al doctor Cantanilla, en nuevos extirpadores de idolatría, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y porque frente a esto, decir, yo no creo que vaya a interesarles en absoluto. Entonces tendríamos que ir al otro extremo, para usar una frase que le gustaba repetir al recordado doctor José Antonio del Busco, a quien he tenido ocasión de entrevistar más de una vez. Entonces todo tendría que reducirse a la declaración siguiente que hacían los conquistadores o invasores españoles: matarte o matarme has. Ahí, lo cual tampoco no me parece que es aceptable, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que esto es un callejón sin salida? Bueno, primero estoy en total desacuerdo con lo que dijo Vargas Llosa en ese artículo, ¿no? Lo leí desde el primer momento, me pareció un artículo inaceptable. Pero yo creo que lo que está en el fondo de este debate es la pregunta sobre universalismo moral o relativismo moral, ¿no? Un relativista moral lo que diría es que cada cultura tiene sus propios criterios morales, porque la moral es en el fondo un elemento puramente cultural y no hay criterios objetivos, no hay criterios absolutos para determinar cuándo ciertas prácticas morales son preferibles a otras, ¿no? El problema con el relativismo cultural, diría yo, mejor, hay dos problemas. Un primer problema es que sí lleva a consecuencias éticas inaceptables, como por ejemplo observar que se produce este tipo de afrentas, de atrocidades contra minorías, contra seres humanos, contra mujeres, y nosotros estar cruzados de brazos, ¿no? Ahora, la pregunta que usted hace puntualmente, bueno, es ¿qué deberíamos hacer en estas circunstancias? Obviamente lo que no vamos a hacer es obligarlos a ellos a que se comporten como nosotros queremos que se comporten. Eso sí no vamos a hacer, eso sí no deberíamos hacer. Sería un acto de fundamentalismo también. Pero lo que sí podríamos hacer es lo siguiente, es exponer a estas personas a dos maneras distintas de ver el mundo. A la manera de ver el mundo según la cual la circuncisión femenina es un valor, y a la manera de ver el mundo según la cual la circuncisión femenina es una atrocidad. Y si es que estas personas... Tendríamos que descontextuarlos, ya no lo podemos hacer donde se produce, imagínense, ¿no? Tendríamos que sacar a estas personas de ahí, llevarlas a otro contexto para que pueda eso ser viable, porque ahí
Bueno, hay lugares donde eso ocurre. Por ejemplo, uno es en los propios países, donde uno puede obviamente llevar personas para hacer talleres de discusión y conferencias y debates sobre el tema. Pero hay otros lugares, por ejemplo en Canadá. Canadá tiene una solución curiosa, yo no sé si buena o mala, pero respecto a ese problema. En Canadá la circuncisión femenina está prohibida por la ley, pero no está penalizada. Entonces, el gobierno canadiense no acepta la circuncisión femenina, pero si se practica, no lo penaliza, ¿no? Claro, uno podría decir es lavarse las manos a la manera de Pilatos, ¿no? Pero es la salida que han adoptado los canadienses. Ahora, yo me encontraría cerca de la posición de Pepi Patrón, porque lo que ella dice básicamente es que hay un conjunto de valores o de criterios considerados universales por nosotros, siendo nosotros o bien la cultura occidental, o bien usted y yo, o bien yo. Es decir, alguien situado históricamente, situado en una perspectiva, tiene todo el derecho de hacer juicios morales respecto de otras personas. Que yo diga que la circuncisión femenina es aborrecible, es una atrocidad, no me convierte en un fundamentalista. Simplemente me convierte en una persona que tiene creencias y que tiene juicios de valor, ¿no? Lo que me convertiría en un fundamentalista es que vaya con mis tanques y con mis misiles Tomahawk y los destruya por creer una cosa distinta a la que yo creo, ¿no? Ahora, lo que yo podría creer que estoy obligado a hacer es eventualmente participar en un debate al respecto, escribir un libro, participar en mecanismos de educación, pero eso es todo lo que yo debo hacer. No me siento... Seguimos en la misma. Porque eso, repito, no veo cómo va a cambiar una práctica ancestral, tradicional, sumamente arraigada, que defendía por las propias mujeres. Eso es peor también. Claro. O sea, ni siquiera las mujeres, ¿no es cierto? Fíjese, ese es un caso... Claro, las que se sienten y que son afrentadas, ni siquiera ellas son las que se levantan. Ese es un caso muy interesante de lo que decía hace un rato, y es que si las propias mujeres están de acuerdo con la circuncisión femenina, es probablemente porque están ideologizadas, es probablemente porque están manipuladas intelectualmente, es posible que hayan tenido un lavado cerebral desde muy niñas, ¿no? Y entonces no son libres para elegir. Y entonces tampoco es que nosotros debamos reconocer libertad donde no hay libertad. Ahora, insisto... Pero nosotros reconocemos en Occidente, y sí lo he dicho otras veces, por ejemplo, ¿no? Aunque sin declararlo, ¿no? Y es algo que no debiéramos reconocer, y yo lo he denunciado, la libertad para embrutecer a la gente vía los medios de comunicación. Sí. Bueno, no está penado, y uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, no está prohibido pues embrutecer a la gente. Por lo tanto, toda la basura televisiva que se esparce todos los días, todas las horas, obra dañinamente. Sí. Y sin embargo, ¿qué medidas se toman? Ninguna. Bueno, ahí yo creo que usted tiene toda la razón, y yo creo que ahí el Estado es el que tiene que intervenir, no prohibiendo otras formas de difusión anticultural, sino generando formas de difusión cultural. Es decir, el Estado tiene que tener un rol docente. El Estado no es simplemente un administrador de los fondos públicos, el Estado tiene que tener un rol docente, y tiene que haber canales de televisión, como este por ejemplo, que expongan contenidos culturales, que hagan trabajos de debate, de discusión, y ese es el rol que tiene el Estado. Ahora, yo entiendo cuál es su posición, entiendo cuál es su malestar. El malestar es, ¿estamos haciendo lo suficiente? Y mi respuesta es, no estamos haciendo lo suficiente. Pero hacer mucho más sería caer también en una forma de fundamentalismo. Es decir, si nosotros fuéramos con nuestros misiles y nuestros tanques y acribilláramos a todos los que practican la circuncisión femenina, obviamente seríamos tan criminales o más como aquellos que la practican, ¿no? Entonces ese no es un mecanismo tampoco. Pero ahora vea usted, doctor Quintanilla, ahora ya va a pasar a la historia, o está pasando a la historia, este tipo de conquista o de intervención. Ahora se hace a través de las transnacionales, las grandes corporaciones y todo. Sí. Entonces ya no hay necesidad de guerrear. Sí. Bueno, perdón, nos están indicando que debemos hacer un nuevo corte. Podríamos hablar de preferencias, como en ciencia, ¿no? De preferencias fundadas. Le voy a poner un ejemplo que pone Mario Bunge. En un laboratorio de análisis químicos, si lo que uno desea es una pesada rápida, entonces es mejor usar la balanza de brazos cortos y no de brazos largos. Esa es una preferencia fundada, perfectamente admisible. Ahora,
entre eso y una declaración, por ejemplo, como el odio es bueno, que la podría suscribir Émile Zola, que tiene un ensayo que se llama Mis odios. Y él dice, todo lo que he sido se debe a que he odiado y a que odio. Muy bien, Emil Ludwig dice que el odio puede ser fructífero y creativo. ¿A usted le parece Morales? No. En algunas circunstancias... O sea, usted no le da la razón ni a Solá ni a Emil Ludwig, porque pues no, es que es un testimonio, pero perdón, estoy mencionando a un célebre escritor, ¿no? Él ha fructificado por el odio. Sí, no, y no es el único caso. Se dice de un escritor peruano famoso que escribe bien por odio, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese caso, digamos, el odiar tiene un producto valioso, que es una novela. Pero ¿quién es el juez para decir que es valioso? ¿Usted? No, la comunidad académica. Ah, bueno, pero ha sido el producto del odio, no del amor. Sí, pero yo quisiera ir a otra cosa. Durante muchos años, durante por lo menos 150 años, se aceptó casi indiscutiblemente que la moral es un fenómeno estrictamente cultural. Y entonces, como la moral es un fenómeno cultural, y como hay distintas culturas, y no hay criterios para averiguar cuándo una cultura es superior a otra, entonces no hay ningún criterio para averiguar cuándo un código moral es superior a otro. Esa es una forma de relativismo cultural. Independientemente de las consecuencias prácticas indeseables que eso pueda tener, yo creo que hay argumentos de peso ahora que podrían evidenciar que esa posición es falsa. Hay algunos trabajos muy recientes, y cuando digo muy recientes digo el libro de 2006 de Mark Hauser, por ejemplo, se llama Moral Minds, en que sostiene algo muy fuerte. Sostiene lo siguiente: él dice que así como en el cerebro humano, por obra de la adaptación natural, por obra de la selección natural, tenemos un órgano que está encargado del funcionamiento del lenguaje, y cuando ese órgano falla, entonces el funcionamiento del lenguaje falla. De igual manera, en el cerebro humano tenemos un órgano encargado del comportamiento moral. O sea, el comportamiento moral sería producto de la evolución de la especie, y que tendría que ver con lo siguiente: nosotros somos una especie social donde la supervivencia del individuo depende en gran medida de su pertenencia a un grupo social. Para que ese grupo social pueda sobrevivir, es necesario que haya mecanismos de cooperación, de altruismo, de compasión. Pero perdón, ¿no? Más o menos lo que estoy entendiendo, a ver, corríjame si me equivoco, es que nosotros ahora, por ejemplo, somos más morales que el habitante de Lascaux o de Altamira. No se sigue de ahí. De lo que he dicho no se sigue, sin embargo, hay un sentido en que yo estoy de acuerdo con eso. Digamos, de lo que he dicho, no se sigue lógicamente que nosotros seamos más morales que los habitantes de Altamira. No, le digo, ¿sabe por qué? Porque me preguntaron, respecto a la inteligencia, si el hombre actual es más inteligente que el hombre del Paleolítico superior. Y entonces cité un testimonio de alguien que es una autoridad en el campo, que es Pierre Viverson, el famoso paleontólogo francés, y él demuestra de que no somos más inteligentes que el hombre de hace 30.000 años. Sí. Lo que pasa es que tenemos más cantidad de materiales, de información y una ingente tradición, pero más inteligente no, porque la inteligencia no mejora en 25 ni en 30.000 años. Así es. O sea, esto es igual, pues, también no van a ser más morales que el hombre de Altamira, ¿no? Sí. Porque es muy corto el trecho. Por eso no acepté que nosotros fuésemos más morales que el hombre de Altamira, ¿no? Además sería mentiroso, pues no, porque somos más inmorales. Pero lo que sí diría es lo siguiente, algo que quizá a usted le parezca muy raro, y que a mí me hubiera parecido muy raro hace 10 años. Si hace 10 años usted me hubiera invitado y me hubiera dicho, dentro de 10 años va a ser una defensa de la posibilidad de un universalismo moral basado en configuraciones neuronales, y hubiera dicho, eso va a pasar, yo no voy a decir eso. Pero estoy 10 años después sosteniendo esa posibilidad. No digo que sea así, digo que es una posibilidad. Y la posibilidad es esta: así como la especie ha podido sobrevivir porque ha desarrollado una serie de mecanismos, no solo físicos, sino psicológicos muy complejos, ¿no? Aparte de los mecanismos físicos obvios, mecanismos psíquicos muy complejos como la empatía, la capacidad metarepresentacional, la capacidad de simulación, el lenguaje, la inteligencia. Es altamente probable que parte de nuestra condición de posibilidad de supervivencia haya sido desarrollar comportamiento moral. Y si es así, ese comportamiento moral es universal a todos los miembros de la especie de Homo sapiens, ¿no? Ahora, serían hechos morales muy específicos y pocos. Por ejemplo, compasión, comportamiento cooperativo, altruismo y simetría. Cosas que podemos encontrar en los niños
cuando todavía no están expuestos a una fuerza cultural que los presione en esa dirección, y cosas que podemos estudiar, según algunos primatólogos, en primates superiores. Hay experimentos con chimpancés, con bonobos, con babuinos, que aparentemente muestran comportamiento cooperativo muy fuerte, comportamiento altruista muy fuerte y eventualmente comportamiento compasivo. Entonces, yo lo que diría es esto: si yo tuviera que optar entre una forma de relativismo cultural que dijera no hay valores universales morales, todos los valores morales son culturales y por tanto relativos, y la posibilidad, no estoy poniendo mi mano al fuego, pero la posibilidad de que haya universales morales, una especie de ley moral universal, pero basada en raíces biológicas, ¿no? Yo lo que diría es, me inclino porque eso es altamente factible, y es más, mi predicción es que la filosofía, la psicología moral, los estudios primatológicos, la etología de los próximos años va a ir en esa dirección. Yo, en la última entrevista que le hice al doctor Fernando Silva Santisteban, que tiene un libro sobre el tema, ¿no?, sobre el primate responsable, al final le dije, ¿y qué porvenir le ve usted a la especie humana? Ningún porvenir, me dijo, ninguno. Esa es una especie que se va a extinguir por su culpa. No la van a destruir. Bueno, yo creo que los hechos hasta este momento están demostrando eso, ¿no? De que hay digamos, un proceso autodestructivo y la comisión de una serie de actos que no van a hacer posible predecir una supervivencia muy larga, ¿no? ¿Usted qué opina? Pues sobre eso no tengo certezas. Lo que pienso es que casi todas las generaciones han creído que son las últimas. Si es que uno pasa una historia de la humanidad, casi todas las generaciones tienen la sensación que son el fin, ¿no? Que además es una sensación humana, es decir, todos sabemos que la muerte es inminente y simplemente lo ampliamos. Pero vea, ninguna generación ha tenido en un lapso de 6 décadas 6 escaladas mundiales como la que ahora, como las que están ocurriendo, ¿no? Entonces la primera, como ya le decía yo hace un momento, es la escalada mundial de la superpoblación, y la última es el aumento general de todas las enfermedades. ¿A usted no le parece esto excesivo? Total, pero lo que también es verdad es que en la década del 50 la curva del crecimiento demográfico era tan alta que se sabía o se creía que en el año 2020 el mundo no iba a poder resistir tanta gente. Y lo que está pasando es que la curva está descendiendo. Está descendiendo por otro tipo de razones, por múltiples razones, ¿no? Ahora, lo que es un hecho, como usted ha dicho, es que la especie humana va a desaparecer. O va a desaparecer porque nosotros nos vamos a autoaniquilar, o va a desaparecer porque el sol se va a enfriar y la Tierra... No, eso sería muy lejano, perdón. Se va a enfriar, pero dentro de 5.000 millones... Exactamente. No, pero la desaparición es mucho más cercana, ¿no? No lo sabemos. Pues no, 5.000, ¿usted cree que esta especie va a durar 5.000 millones de años? Lo dudo, pero no tengo la certeza de Fernando Silva Santisteban de que estamos condenados a la desaparición. Es decir, tengo la esperanza de que finalmente el ser humano se las ha arreglado en condiciones igualmente malas en el pasado y ha podido salir razonablemente bien librado. Ahora, debo confesarle que por momentos sí tengo ratos de pesimismo respecto de lo que se puede venir, pero lo que me reconforta es saber que todas las generaciones han sido igualmente pesimistas. Bien, ha sido la voz y presencia del doctor Quintanilla, Pablo Quintanilla, a quien agradecemos sinceramente por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente.